Hola chicos, yo soy Arky y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué hay de nuevo, viejo? En el video de hoy, chicos, vamos a ver un tema muy importante que más que nada es para los principiantes, para aquellos que todavía no entienden un poco lo que son las mecánicas del juego, bueno, para que puedan entender lo importante que es el llevar la barra de jugador a nivel 60 lo antes posible, ¿no? La barra de jugador es exactamente esta, ¿no? Que ven ustedes aquí. Como pueden ver, yo ya estoy muy cerquita de llevarlo al nivel final, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque el nivel de jugador lo que hace es limitarnos el nivel de héroe y el nivel de lo que son monstruitos. Así que es muy importante que llevemos esa barra lo antes posible al nivel 60. Como pueden ver acá tenemos, por ejemplo, ustedes fíjense, los héroes míos, el máximo al que lo puedo subir, como pueden ver acá, su barra está totalmente llena de experiencia, pero no puedo subir al siguiente nivel porque mi nivel es 59, entonces obviamente si el nivel de jugador es 59, el nivel del héroe va a ser 59. Si en el caso fuera más bajo, por ejemplo, ¿no? Como es este chico que me está diciendo, a ver, acá, no está en mi página, acá. Como es este chico, como dice Luciano Martínez, me está diciendo, dice, hola, compa, ¿puedes hacer un video de cómo hacer los pactos en el área de monstruitos? Ya que a Piris, por ejemplo, no puedo subirlo más del level 54, me está diciendo, ¿no? Bueno, le puede estar pasando exactamente eso, ¿no? Que el nivel de jugador de él sea 54, entonces obviamente el nivel de lo que son los monstruitos no va a poder pasar ese nivel 54, ¿no? En mi caso, como pueden ver, es 59 el nivel mío de jugador, así que obviamente, como pueden ver acá, cuando quiero subir, por ejemplo, a este, le quiero subir al máximo, no me deja. ¿Por qué? Bueno, porque me dice el nivel de monstruito no puede exceder el nivel de jugador, ¿no? Es exactamente por eso que vamos a tener que llevar esa barra lo antes posible a ese nivel 60 para poder obtener todos los beneficios en lo que es monstruitos, ¿no? Porque también nos va a permitir subir las habilidades. Fíjense que nos limita también las habilidades, como pueden ver ustedes acá. Tiene un candadito, yo no puedo llevarla a 10 porque, bueno, en este caso es acelerar la fusión de pactos a un 20% y no lo puedo llevar al máximo porque, a pesar de que tengo como para hacerlo, tengo un montón como pueden ver acá, de fragmentos para poder hacerlo, pero no lo puedo hacer porque, bueno, porque mi nivel de jugador es 59, entonces el nivel del monstruo es 59 y al ser 59 el nivel de monstruo me dice que obviamente para llevar esto necesito que nivel 60, como pueden ver acá, así que por eso tenemos que subir lo antes posible esa barra. ¿Cómo conseguimos experiencia? Bueno, podemos conseguirla acá en nuestra bolsa en la pestaña único. Vamos a ir acá abajo de todo. Como pueden ver, yo tengo acá, dice aumento de 25% de experiencia de jugador. Bueno, este es un potenciador que al utilizarlo, yo ahora tengo activo uno actualmente, tenía 3, ahora ocupé uno que está activo exactamente acá. A ver dónde lo vamos a ver. Acá, como pueden ver, ya lo tengo activo. Lo activé hace exactamente menos de una horita. Y lo que hice fue empezar a sacar misiones, ¿no? Porque esta experiencia, ¿dónde aumenta? Bueno, aumenta exactamente acá en las misiones administrativas, misiones de gremio y misiones de territorio. Esto es lo que nos está potenciando ese 25%. En lugar de darnos, como pueden ver acá, yo estoy ahora en lo que es la pestaña misiones de territorio. Ahora acá me está dando con el potenciador, me está dando 4.397 de experiencia. Si yo no tuviera activado ese potenciador, me daría un poco menos. Así que por eso es muy importante. Ahora me está dando acá con esto, esta sumatoria total es lo que me daba antes más un 25%, ¿no? Y en el caso de las misiones estas de acá, lo que son misiones administrativas, también exactamente me está dando un 25% más. Y lo mismo acá en estas misiones. Sumado a eso, como ustedes pueden ver ahora, hay una flecha verde que está subiendo y tiene una flechita verde acá. Cada cosa que me va dando, sobre todo la experiencia, al costado tiene una flecha verde. Bueno, ¿qué me indica eso? No sabría decirle, no, de verdad no. Bueno, que yo lo que estoy haciendo es aprovechar exactamente el evento de acá de fiesta de la cosecha, el evento final, que es exactamente este, que se disfruta de una bonificación de misiones de gremio. Consigue el doble de experiencia, bueno, recursos y lo que más no me interesa conseguir, pero bueno, lo que más nos interesa es eso, conseguir el doble de experiencia acá, ¿no? Entonces, como pueden ver, mezclé varias cosas juntas, ¿no? Sumado a eso también, lo que estuve haciendo fue justo estamos en fiesta de gremio, entonces le hice coincidir la fiesta de gremio, tomé una misión donde tenía que justamente gastar misiones de gremio, entonces compré un montón de misiones de gremio y las fui sacando y con eso fui llevando mi barrita, como pueden ver, ya muy cerquita del final. Así que en caso de que nos quedemos cortos, como en este caso, fíjense que yo ahora voy a levantar todo esto y creo que me queda tan solo una más que tengo acá, una misión más de gremio. Acá, como pueden ver, exactamente esta. Ahí está, esta creo que es la última, ¿no? Como pueden ver, estas son comunes, ¿no? Mientras más grado tengan, más es la experiencia que nos van a dar. Las raras nos dan, creo que nos dan 2000. Los que son poco raras, o sea, las celestes nos dan 4000. Las violetas nos dan 8000. Y bueno, las doradas creo que nos dan 10.000, ¿no? Así
Dependiendo del grado, como pueden ver, nos va a ir dando diferentes, ¿no? Como pueden ver, ya no tengo más. Si quisiera, tengo que comprar con gemas, cosa que no vamos a hacer. Vamos a quitar acá, en este caso me quedan tan solo 4. Vamos a levantar esas 4 y vamos a ver en cuánto queda esa barrita, ¿no? Y vamos a ver si no llegamos con estas misiones, ¿no? Lo que pueden hacer es comprar con gremiales, bueno, pueden comprar en la bolsa, pueden comprar con gremiales exactamente aquí, ¿no? Van a la parte esta, la bolsa, van acá a la parte de gremiales, van acá a la parte único, buscan lo que son las misiones de gremio, misiones de territorio, que son exactamente estas dos, misiones administrativas, misiones de gremio. Y como pueden ver acá con gremiales, en este caso tengo 149.000 gremiales, pueden comprar, por ejemplo, ¿no? Misiones de esta, ¿no? En este caso me alcanza para comprarme 6, la voy a comprar ahora para que vean ustedes ahí. Es un robo, pero le pagaré. Ahí está, compramos, entonces ahora automáticamente ya tenemos un poquito más de misiones de estas que están potenciadas, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir sacando. Perfecto, ¿no? Ahí está, fíjense. En este caso les decía, como pueden ver, 2000 nos da las verdes, esta nos da 8000, ¿no? Como pueden ver, dependiendo del grado que van manteniendo, es más la experiencia que vamos obteniendo, ¿no? Así que creo que con esto más o menos vamos a estar llegando bastante cerca de esos 21 millones que me falta para poder completar la barra y llegar finalmente al famoso nivel 60. Y si no, lo pueden hacer como les digo yo, comprando, como hicimos recién con gremiales. También se puede hacer cazando monstruos, da bastante experiencia, dependiendo del nivel del monstruo es la experiencia que nos va a ir dando, o sea, a medida que el monstruo va creciendo de nivel, es decir, mientras cazamos monstruos de nivel 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, obviamente la experiencia va a ser cada vez mayor a medida que se incrementa el nivel del monstruo, ¿no? También podemos obtenerlas atacando, pero en el caso de los ataques tienen que tener en cuenta que únicamente nos va a dar experiencia si encontramos algo que matar, ¿no? Ya sea trampas o tropas del otro lado. Si no encontramos nada en el castillo, no vamos a obtener experiencia, ¿no? Maldita sea. No quiero gemas, no quiero gastar nada. Perfecto, ahí gastamos todas las misiones que teníamos de esas. Vamos a ver con cuánto nos quedamos. Estamos ahí, nos faltan unos casi 200 puntitos, ¿no? 200.000 puntitos nos faltan exactamente. Así que si nos quedamos cortos, ¿qué podemos hacer? Que me voy a manosear. Bueno, yo en mi caso lo que hice fue empezar con tecnoruedas, por ejemplo. Empecé a completar esto de estos casilleros de acá, esto por ejemplo, ¿no? Empecé a investigar esto, ¿no? Es exactamente así. Y eso lo que va a estar haciendo, yo la completé eso, como pueden ver, lo que va a estar haciendo es me va a estar dando acá en millones de territorios, me va a estar dando exactamente esto. Y como pueden ver, fíjense que da bastante, ¿no? Como pueden ver, da bastante, en este caso bastante experiencia. Así que vamos a empezar a quitar o a sacar de esta parte de aquí estas misiones, cosa que vayamos adquiriendo esa experiencia y podamos llegar con la barrita a nuestro máximo nivel. A ver en cuánto quedamos, creo que estoy bastante cerquita, si no me equivoco. Ya estamos en 136 exactamente, ya estamos muy cerquita, así que como pueden ver, ahí está, sacamos otra más. Y creo que a ver cuál me da más. Esta me da 38, creo que con esta ya llegamos. Exactamente, ahí está. Llegamos al nivel 60, ¿no? Ahí está, perfecto. Entonces a partir de ahora, ya estas misiones ya no las voy a seguir sacando, estas las voy a guardar para cuando tengan que hacer alguna ampliación o algo dentro del castillo. Yo aproveché todos los recursos que fui obteniendo, cada recurso que me va dando acá, las misiones estas, las misiones administrativas y estas también que nos van regalando recursos. ¿Para qué la utilicé? Bueno, la utilicé para hacer construcciones y algunas investigaciones de paso, cosa de que no me queden acá. Observen que yo no tengo gastado esto y esto, un poquito acá, ¿no? Y estas que tengo aquí quizá las podemos utilizar acá si tenemos un barco de carga. En este caso no tengo ninguna, pero podemos sacarnos de encima estos recursos cambiándolos en el barco de carga y van a ir a nuestra bolsa. Entonces cuando nos ataquen no vamos a perder absolutamente nada de los recursos que sacamos, ¿no? Por las dudas igualmente yo me puse, como pueden ver acá, un escudito de 4 horitas, cosa de que si me atacaban mientras yo estaba sacando los recursos nadie se los pueda llevar, ¿no? Así que como pueden ver, perfecto, ahí está, llegamos al famoso nivel 60. Así que ahora, como pueden ver, una vez que llegamos al nivel 60, ahora sí poder subir, en este caso, el nivel 60, obtener el nivel 60 acá en cada uno de mis guerreros, ¿no? De mis héroes, ¿no? Observen, vamos a llevar acá, vamos a hacer que simplemente lleguen al nivel 60, no voy a gastar demasiado, ¿no? Ahí está, ponemos usar, ahí está, llegó al nivel 60, este también, usar, ahí está, nivel 60, bien, perfecto. Todos los héroes, estos son los que más uso, así que obviamente simplemente con darles una sola comida, como pueden ver ya llegamos al nivel 60 a cada uno de ellos, ¿no? Ahí está, otros quizás le tengamos que dar un poquito más, que son los que no utilizo tanto. ¡Ay, qué rico! Pero como pueden ver, por ejemplo, Wesley, ¿no? Wesley está acá, no lo utilizo tanto, entonces a Wesley sí tenemos que darle un poquito más. Ahí con eso ya ahí llegamos al nivel
60, perfecto. Este también, bueno, estos lo vamos a subir después, ¿no? Pero como pueden ver, ahí ya tenemos nuestros héroes en el nivel máximo y podemos subir un poquito más la experiencia esta, ¿no? Muy importante, porque estos héroes nos van a ayudar a resistir ataques cuando los ponemos en la muralla o cuando atacamos nosotros, y también nos van a ayudar muchísimo acá en lo que es Coliseo para que podamos ganar cada vez más gemas. Así que muy importante el nivel, ¿no? Y obviamente, como les decía, el nivel del monstruito, que estaba limitado al nivel 59 porque tenía el nivel 59 en mi nivel de jugador, bueno, automáticamente ahora ya lo puedo subir o con runas o con estos elementos de experiencia, con las pociones. Fíjense, dice monstruito, dice está en el nivel máximo, o sea que le puedo dar uno, ahí está, usar, y ahora sí pasó a nivel 60, acá lo mismo, nivel 60, y esta le falta un poco más, esto no lo voy a llenar porque no me interesan tanto, pero como pueden ver, ahí está monstruito nivel 60. Una vez que tengo el monstruito en nivel 60, automáticamente ya puedo empezar acá, como pueden ver, a llevar la experiencia al máximo, y ahí está, perfecto, completamos y llevamos la habilidad al máximo, ¿no? Así que como pueden ver, chicos, es muy importante el tener el nivel de jugadores, llevar esa barra a lo más alto posible, rápido, ¿no? Lo más cerca de ese nivel 60 que podamos. Tenemos que hacerlo muy rápido y no cometer el error que cometí yo en este caso, de que me quedé con algunos de estos aceleradores o potenciadores de experiencia que ya no me van a servir absolutamente para nada. Como pueden ver, tenía 3, ¿no? Utilicé uno, que es el que tengo actualmente, y me quedan estos dos que obviamente ya no sirven para nada, ¿no? Porque ya llevé la barra al nivel 60, así que ya no me sirven absolutamente de nada. Así que, chicos, como pueden ver, es muy importante esto, porque eso es lo que permite que no nos limiten los héroes y no nos limiten los monstruitos, que son muy importantes, porque vamos a estar obteniendo acá en este caso muchísimos beneficios, como pueden ver acá, de tener activos los monstruitos. Por eso es muy importante llevar esa barra de nivel a nivel 60 lo antes posible. Y como les digo, pueden obtener experiencia atacando monstruos, pueden obtener experiencia atacando otros castillos, siempre y cuando maten tropas o encuentren tropas o encuentren trampas que matar. Van a poder obtener también experiencia ahí, ¿no? ¡Ponlo prueba, mis cuscurros hipercorrosivos, archivillano! Y si no, también la pueden obtener, como les digo, ya sea acá en misiones de gremio, misiones administrativas o en las misiones de territorio que vamos sacando a medida que vamos haciendo ampliaciones o investigaciones. Si ustedes, como me pasó a mí, se quedan cortos con lo que es las misiones de gremio y las misiones administrativas, bueno, con Tecnoruedas pueden completar algunas misiones que sean ya bastante elevadas, ¿no? No hagan misiones, por ejemplo, así chiquititas, ¿no? De subirlas a un nivel, porque no les va a dar mucha experiencia, sino que tienen que aprovechar y hacer misiones o hacer investigaciones que ya estén nivel 7, 8, 9 o 10. A partir de 7 hacia arriba es donde más experiencia nos va a dar, ¿no? Por eso es que es muy importante esto. Así que bueno, chicos, espero que le haya quedado claro el tema acá al amigo Luciano de por qué no puede subir a su Piris más de su nivel 54. Bueno, a partir del nivel de jugador, cuando uno lo pueda subir, en este caso se ve que el nivel de jugador de él es 54. Cuando pueda subir ese nivel de jugador, bueno, va a poder subir ese nivel de monstruito a 50, un poquito más arriba, ¿no? A nivel 55, 56, hasta llegar a nivel 60. Así que bueno, chicos, ese ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Con mi cuentita, en este caso, ya había hecho otro video de esto de llevar a nivel 60, pero no me acuerdo si había explicado este tema en particular, así que por eso es que preferí hacer este tema, este video en particular, para poder explicarle en este caso a Luciano Martínez esto y que lo pueda ver directamente acá, porque es un poco difícil de explicar si se lo puedo contar con palabras. Así que espero que les haya quedado bien en claro, que les ayude el video. Y bueno, si te gustó, déjame un rico like, déjame un comentario acá abajo. Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a todos los videos. Así que quien no se suscribió, meter un cabezazo botón rojo que está apareciendo por acá y suscríbete, papá. ¡Amigo, no! Yo soy Arken, estamos viendo Repro con dónde en el próximo video.